Hola y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes. En la sesión de hoy estamos de lujo y de manteles largos con la presencia de nuestro estimado colega y amigo Osvaldo Daléra. Osvaldo es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y profesor de filosofía y pedagogía. Es diplomado en gestión educativa en Flaxo y es además especialista en didáctica por la UBA. En su haber cuenta con un buen número de publicaciones. Señalaré solo algunas. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Orden social y cambio sociocultural del 2021, que está fácilmente localizable en Amazon. Tiene apenas medio año o algo así, un año de que se publicó. Y otra más es Entre expectativas y decepciones, la sociología política de Niklas Luhmann. Esta fue publicada en el 2020. Otra más muy reconocida es La sociedad como sistema de comunicación, la teoría sociológica de Niklas Luhmann. Otra más es Sociología del sistema educativo o Crítica de la educación cínica, que fue publicada por Editorial Buenos Aires y también se encuentra, por supuesto, en Amazon. Hoy la exposición que nos presenta Osvaldo Daléra tiene como tema Realidad semiótica, sistemas psíquicos y virus culturales, publicado apenas hace unos meses, en el 2022, este año, y pone en conversación a autores de la talla de Greimas, de Peirce, de Daniel Dennett y, por supuesto, el profesor Luhmann. Estimado Osvaldo, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Gracias nuevamente a la Universidad de Guadalajara y al Departamento de Sociología por invitarme al seminario. Y antes de comenzar con la exposición, quiero pedir disculpas por la demora en el inicio, pero bueno, fue exclusiva responsabilidad mía y de cuestiones tecnológicas vinculadas a mi computadora. Pero bueno, lo hemos solucionado lo mejor que pudimos y aquí estamos. Bueno, comenzando con la exposición, lo que quisiera decir en primer término es que esto vendría a ser como una especie de segunda parte del libro Cómo llegamos hasta aquí, pero en esta oportunidad visto desde una perspectiva semiótica y en el vínculo con lo que dentro de la teoría de Luhmann se llaman sistemas de conciencia o sistemas psíquicos. Para comenzar, voy a poner en pantalla el texto de un fragmento de un libro de Hilary Putnam acerca de lo que es la relación entre la capacidad de comprender dentro de los sistemas psíquicos y lo que en conjunto y a grandes rasgos nosotros podemos llamar realidad semiótica. Lo que está en la parte amarilla, digamos, es lo que me gustaría resaltar de este texto. Lo puse completo porque mientras ustedes lo pueden ir leyendo, verán que la intención del autor es hacer referencia a textos de una cierta complejidad académica. Sin embargo, lo que está resaltado en amarillo es lo que a mí me interesa retener para lo que resta de la exposición. Como ustedes ven, dice ahí, para cualquier sociedad humana existe otra sociedad posible y más rebuscada cuya manera de conceptualizar y describir las cosas no pueden comprender los miembros de la primera sociedad sin años de estudio especializado. Esto que vale para la construcción de realidad semiótica en el plano académico, también lo podemos trasladar a la construcción o a la circulación de realidad semiótica en la vida cotidiana. Es decir, en un mundo como el nuestro, en donde aumenta con mucha rapidez la cantidad de producción de realidad semiótica, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es si el mantenimiento de un determinado orden social no requiere de un conjunto de individuos con capacidad para comprender mínimamente
todo eso que circula y poder seguir entrando y saliendo de los diferentes sistemas funcionales. Entonces, sobre todo atendiendo a esta cuestión, algo que decía Clifford Geertz en un libro que se llama Conocimiento Local, cuando él decía que en la antropología del siglo XIX, para ponerse en contacto con comunidades o con culturas exóticas, había que cruzar los mares, pero, dice Clifford Geertz, hoy encontramos lo que para cada uno de nosotros puede ser algo exótico, extravagante, al final del pasillo de nuestras viviendas. O sea, hay una multiplicidad de culturas que se interconectan dentro del mismo espacio social que de alguna manera nos plantea el interrogante de si todos estamos en condiciones de comprender más o menos del mismo modo la realidad semiótica que circula como para establecer una convivencia mínima. Entonces, para poner un poco de orden en esta exposición, vamos a ir transitando por los tres espacios que dan lugar al título, ¿no? En primer lugar, vamos a tratar de explicar, o por lo menos ponernos de acuerdo qué vamos a entender cada uno de nosotros cuando hablamos de producción y reconocimiento de realidad semiótica. En primer lugar, quiero resaltar que la distinción realidad real, realidad semiótica, la plantea Luhmann en el libro La sociedad de la sociedad, en donde él sostiene que esto que nosotros llamamos realidad real, que sería lo que en la filosofía clásica estaba planteado como realidad ontológica, y que, para usar la expresión de Rorty y otros filósofos, podríamos decir en general que es todo eso que está de afuera, o todo lo que vendría a constituir el entorno de el sistema psíquico de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y él plantea Luhmann en ese texto que en realidad la realidad semiótica es una demanda de la realidad real para poder ser designada y denominada. Entonces, vamos a definir realidad semiótica tomando o haciendo una especie de definición coloquial de la definición que da Peirce, cuando dice que, esto está más en cercanía con cómo define la realidad semiótica o el signo en particular, Umberto Eco, es cualquier cosa que está en lugar de otra, ausente de nuestra percepción, y que puede ser comprendida por un ser humano, o que debe ser comprendida por un ser humano. Esta es la definición a grandes rasgos de realidad semiótica. Entonces, en líneas generales, la realidad semiótica podría estar en lugar de cualquier cosa que está ausente de nuestra percepción, pero que nosotros podemos comprenderla como representativa. Una distinción interesante es la que plantea Peirce en su modelo triádico respecto de la distinción signo, objeto e interpretante. Esta distinción es interesante porque nos permite, sobre todo partiendo de la noción de objeto, cuando él distingue objeto dinámico y objeto inmediato, entendiendo por objeto dinámico la realidad exterior, o sea, lo que aquí podríamos estar denominando realidad ontológica, y el objeto dinámico es ese cuasi signo que está en la mente del sujeto y que va modificándose continuamente conforme se va modificando la condición del entorno. De manera tal que se constituye en esa idea que está en la mente de cada uno de los individuos en lo que él denomina el interpretante, y que en la medida en que ese objeto inmediato, es decir, esa reinterpretación mental de lo que está ahí afuera, se va modificando,
da lugar a lo que también el mismo Peirce denomina la semiosis ilimitada, ¿no? Esa deriva semiológica que va reconfigurando continuamente la significación de lo que podríamos llamar aquí el objeto dinámico. Para todo esto lo que hace falta entonces es una realidad semiótica que ¿cómo se construye? Se construye a partir de sistemas de significación más un conjunto de reglas que ya esto está planteado por Morris en sus textos sobre los fundamentos de la semiótica. Un sistema de significación, o mejor dicho, en principio, toda realidad semiótica siempre tiene que estar sostenida en materia sensible, lo que en definitiva después se va a constituir en el signo, o como el mismo Luhmann lo define, como una diferencia que hace diferencias, ¿no es cierto? Es una forma que en sí misma no significa nada, no es ella la que significa, sino que es lo que permite establecer distinciones respecto de algo que se elige de una observación y se le da una forma, como él lo denomina. En definitiva, un signo es una forma elegida dentro de una observación que divide entre esto y lo otro, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a poner con un ejemplo muy sencillo de la vida cotidiana y que va a poner en perspectiva esto que yo decía de la importancia y al mismo tiempo la dificultad que a veces nos presenta la comprensión o la no comprensión de la realidad semiótica. Ahora bien, esa materia significante, que traducido en cuestiones más concretas pueden ser acústicas, como un párrafo, esto mismo que yo estoy diciendo en este momento, que se transforma en realidad semiótica compleja, estímulos visuales, icónicos, verbales, escritos, pero siempre tiene que reunir la condición de tener un soporte, una materia sensible que, unidas a otras materias significantes mediante reglas sintácticas, voy a mencionarlas simplemente, las reglas sintácticas, tal como los plantea Morris en su texto, pueden ser de formación y de transformación. Por ejemplo, la unión de letras como unidades elementales permite formar palabras a las que uno le asigna un determinado significado, y una unión por reglas sintácticas de palabras da lugar a reglas de transformación que permiten construir oraciones, párrafos, etc. Las reglas semánticas serían también de dos tipos diferentes: las que se denominan reglas de designación, aquellas que establecen un vínculo entre el signo, entre esa materia significante, y un significado asignado arbitrariamente. Lo interesante de las reglas de designación es que nunca, de hecho nunca representan o guardan una relación de correspondencia con el mundo externo, sino que pueden tener o hacer referencia a algo existente en el mundo real, pero también pueden hacer referencia a cuestiones que no tienen existencia, por ejemplo, un personaje mitológico. Por eso se suele decir en la jerga semiótica que todo signo tiene designado, o sea, designa siempre algo, pero no siempre tiene, todo signo nunca, no siempre tiene denotado, es decir, algo afuera que pueda ser referido. Esa es una de las reglas semánticas, la de las reglas de designación, en donde, resumiendo lo que acabo de decir, acoplan una materia sensible, significante, a un determinado significado. Pero después hay otra regla que es la que podríamos denominar reglas de adecuación, que en tanto y en cuanto existen grados de acercamiento entre lo que se considera como verdadero referido por el signo o no. Es decir, podríamos decir, la regla semántica de adecuación es aquella que establece el grado de correspondencia entre
lo que el signo quiere significar y lo que verdaderamente significa. Y por último están las reglas pragmáticas dentro de los sistemas de significación, que son las reglas de uso que tienen que ser compartidas por los individuos como para poder interpretar correctamente la función de cada uno de estos signos. El ejemplo de manual, que a mí me gusta utilizarlo una y otra vez porque no sé si siempre se toma cabal dimensión de la complejidad de un signo aparentemente simple, pero que tiene una enorme significación y trascendencia dentro de la vida diaria de cada uno de nosotros, es el semáforo, un sistema de significación que reúne todo este conjunto de cuestiones, ¿no es cierto? Es materia significante en términos de estímulos lumínicos que están articulados por reglas sintácticas de formación, en este caso frecuencias de encendido y apagado, con reglas semánticas de designación, en donde cada color de una luz le corresponde un significado de peligro, precaución o paso, y las reglas pragmáticas de uso que tienen que ver con el reconocimiento de los usuarios de la significación de cada una de esas instancias como para poder regular una cosa tan compleja en la vida contemporánea como es el tránsito vehicular y la coordinación de ese tránsito vehicular con el tránsito de los peatones. O sea, algo aparentemente sencillo que forma parte de la vida de todos nosotros, pero que condensa perfectamente bien esta complejidad de lo que es un sistema de significación. Materia significante más reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas. Otro de los indicios de la realidad semiótica es la cuestión de la referencia, que siempre ha terminado siendo problemática porque el problema de la referencia plantea problemas de carácter ontológico, problemas de carácter cognoscitivos, es decir, ontológico en la medida que, como decíamos al principio, en la semiótica tradicional y en la teoría del conocimiento tradicional, la referencia era la relación que había entre el referente, en este caso el signo, y aquello a lo cual está designando, ¿no es cierto? En este caso, como sabemos, los signos son arbitrarios y aquí sí es lo que, esto que estamos leyendo ahí es lo que dice Luhmann, la referencia no es otra cosa que información producida por operaciones internas del sistema, es decir, no hay ningún vínculo ni ninguna relación forzada entre eso, esa diferencia, que hace una diferencia con aquello que se supone que está en el entorno. Es decir, que lo que aquí comúnmente se denomina referencia es solamente un recurso que favorece la comunicación social entre individuos en el marco de un sistema social o en el marco de una interacción. Y esa referencia, esta relación entre la materia significante, el signo y eso que designa, es el resultado de la observación codificada. Y aquí entra en juego lo que nos va a permitir vincular con el segundo punto de esta exposición, que tiene que ver, como explicamos acá, con dos tipos de codificación, según lo refiere Luhmann. Una codificación primaria que divide lo observado, diríamos así, en una observación de primer orden, entre esto y no lo otro, es lo que se selecciona de esa observación y que uno finalmente va a utilizar como signo dentro de una comunicación. Y aquí está la otra observación que hace Luhmann de las codificaciones secundarias, ¿no? Que son codificaciones que apuntalan o complementan a la codificación primaria en términos valorativos. Ahora bien, cuando decimos en términos valorativos, de lo que estamos hablando es una codificación que le agrega
a lo seleccionado de la observación criterios de, para decirlo en términos de los valores ontológicos, verdad, bondad o belleza. Y ahí aparecen las codificaciones mejor o peor, verdadero o falso, lindo o feo, correcto o incorrecto, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que tiene de interesante esto? Que esa codificación secundaria, investida de valores, son adquiridos en los procesos de socialización. De manera tal que, de algún modo, la codificación secundaria de la realidad semiótica define posicionamientos sociales de clase, de vínculos y de relaciones sociales, ¿no es cierto? Aquí ya entraríamos en esto que hablaba Bourdieu, de esta triple cuestión de posesiones, posiciones y disposiciones, ¿no? En la medida en que esas codificaciones valorativas generan el hábitus de cada uno de los individuos, o de eso que Bourdieu llamaba de lo social hecho cuerpo, de lo social hecho cosa, de alguna manera nos ubica dentro esas disposiciones, a partir de estas posesiones culturales, nos disponen a actuar de una manera y no de otra, en función de estos códigos valorativos que adquirimos y se adquieren en los procesos de socialización. Este punto lo vamos a retomar al final para ver las implicancias que estas codificaciones valorativas de la realidad semiótica representan en la vida social de cada uno de nosotros, sobre todo en unos tiempos tan complejos que, como habíamos apuntado en el libro anterior, cómo llegamos hasta aquí, si esas codificaciones valorativas tienen un predominio de vulgaridad y de instancias socializadoras guiadas por la violencia, por decir, la violencia de género, la violencia de dominación o de opresión en las relaciones familiares, por ejemplo, uno puede tomar verdadera dimensión de la complejidad y los problemas que encierra la producción de realidad semiótica, con el reconocimiento de esa realidad enmarcado en prácticas cotidianas signadas por estas dos instancias que yo acabo de mencionar, la vulgaridad y la violencia. Y ahora pasamos al segundo de los puntos. Hasta ahora hemos hablado de realidad semiótica como todo el conjunto de cuestiones producidas con materia sensible, desde un libro, un edificio. Un ejemplo que se suele usar es el de el humo que sale de un cigarrillo recién apagado en un cenicero puesto en una mesa de un bar, por ejemplo, en donde no hay nadie, y el observador deduce que de ese humo que sale de ese cigarrillo recién apagado, deduce una realidad ausente de nuestra percepción, de que es una persona que se acaba de retirar. O sea, todo este conjunto de cuestiones están comprendidos dentro de la noción de realidad semiótica, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos que ver cuál es la contraparte de esta realidad, que son los sistemas psíquicos o los sistemas de conciencia. Aquí estoy tomando o readaptando una definición que hace Sloterdijk en su último libro, por lo menos que apareció aquí en español, que es uno de los artículos que forman parte del libro El imperativo estético, y él habla de caja negra, la conciencia, eso que no sabemos qué es lo que pasa ahí adentro cuando o mientras funciona, cuya función consiste en comprender otras cajas negras que son realidades semióticas que han resultado opacas a lo largo de la historia. Él divide en 4 grandes periodos, en donde cada uno de ellos siempre tuvo
una caja negra que era necesario comprender desde las tumbas, los ritos funerarios, después las cuestiones religiosas, etc., hasta llegar a nuestra época, que, como veremos a continuación, la caja negra de nuestra época, que debe ser interpretada por la caja negra que cada uno de nosotros lleva consigo, es la alta tecnología. Pero bueno, ya llegaremos hasta ahí. Ahora bien, yo en este libro que estamos comentando ahora, hago una exposición un poco más extensa de las diferentes funciones de la conciencia respecto a los sentimientos y demás, pero a los efectos de lo que me interesa dentro de esta exposición es hablar de una sola de las capacidades de los sistemas psíquicos, que es la comprensión cognitiva. Hablando de comprensión cognitiva como la puesta en acto de la capacidad de comprender intelectualmente el conjunto de realidad semiótica compleja que circula socialmente. Y puse el foco en la comprensión cognitiva porque quiero poner en discusión, o por lo menos someter a la reflexión, cuál es el lugar que ocupa hoy dentro del imaginario social en conjunto, o cuál es, mejor dicho, la valoración que se hace de la necesidad de la comprensión cognitiva en nuestro tiempo. Pero para entender de qué estamos hablando, vamos a poner en pantalla, así muy rápidamente, qué compone o qué supone que debe reunir esta capacidad que nosotros denominamos comprensión cognitiva. Voy a establecer una diferencia porque alguno de ustedes puede decir, bueno, ¿y cuál es la otra comprensión? Bueno, hoy está muy en boga y tiene incluso, creo que, mejor prensa que la comprensión cognitiva, por ejemplo, la comprensión afectiva, o sea, a través de este vocablo que circula una y otra vez, denominado empatía, hoy se pone en muchas instancias sociales uno diría, en una instancia superior la comprensión afectiva a la comprensión cognitiva, ¿no es cierto? Sobre todo en instancias en donde se lo utiliza, por ejemplo, como un criterio igualador. Pero para poder entender de qué estamos hablando cuando nos referimos a la comprensión cognitiva, hemos acá desarrollado esta lista sucinta de funciones o de realizaciones que se supone que debe llevar adelante la comprensión cognitiva, como representar y manipular en la memoria imágenes y proposiciones, organizar el conocimiento en conceptos, categorías, redes, esquemas conceptuales, solucionar problemas, en fin, razonar, tomar decisiones ponderadas, razonables, y utilizar el lenguaje adecuado dentro de cada circunstancia o contexto. En general, este punteo de las funciones que comprende la comprensión cognitiva es la que, en líneas generales, mencionan todos los psicólogos cognitivos, o dentro de lo que se denomina, así en sentido muy amplio, las ciencias cognitivas. Por lo tanto, en lo que sigue de la exposición, nos vamos a enfocar en la relación que existe entre la comprensión cognitiva, o que debería existir entre la relación cognitiva, y la realidad semiótica compleja, es decir, ese conjunto de producciones de materia significante que circula, como dijimos, desde el semáforo hasta los libros, la realidad mediática y mucho más de lo que tendremos oportunidad de mencionar en un momento más. Ahora nos vamos a ocupar, así como fuimos restringiendo
hablamos de la realidad semiótica en general, después nos circunscribimos a los sistemas psíquicos y dentro de los sistemas psíquicos a una de las funciones que es la capacidad comprensiva. Y ahora nos vamos a circunscribir dentro de toda la realidad semiótica a un tipo particular que tiene una enorme incidencia en la cultura y en la sociedad de nuestro tiempo, que es lo que Dennett, siguiendo a Dworkin, habla de los memes, pero que a mí me gusta más hablar en estos términos porque forman parte de esa definición, que son las ideas autorreplicantes y los virus culturales. Es decir, vamos a dejar de lado toda la realidad semiótica circulante, que es la que nos permite la comunicación diaria en los múltiples aspectos y en nuestras entradas y salidas de los distintos sistemas funcionales, para circunscribirnos a estudiar muy brevemente el alcance, la importancia, los efectos y las consecuencias que tiene la circulación y la distribución y la transmisión de estas ideas autorreplicantes o virus culturales. Aquí aparecen, como hicimos con la cuestión de los sistemas psíquicos, las características básicas de estos virus culturales. En principio se rigen por las leyes de la evolución, es decir, no tienen ninguna finalidad, surgen de la interacción social, los que tienen éxito se sostienen, ya veremos cómo, los que no son tenidos en cuenta o no son funcionales son descartados, y entre sus finalidades propias, digamos, de estos virus culturales, lo único que les importa, por decirlo así, es su función parásita, es decir, seguir reproduciéndose en las mentes de los distintos sujetos. En este sentido, como digo, se rigen por las leyes de evolución, que son la selección, la aparición, se seleccionan y se reestabilizan, modificándose de una u otra manera, pero manteniéndose más o menos en sus bases iniciales. Se transmiten como información de una mente a otra, lo que les decía recién, operan como parásitos en los sistemas psíquicos de los individuos, o sea, se alimentan de lo que los elementos, podríamos decirlo en términos del Luhmann, los elementos que componen los sistemas psíquicos de cada uno de nosotros, y ayudan a multiplicarse. Se trasladan de una mente a otro montados en materia significante, es decir, como les decíamos, esto es una característica que comparten con toda la realidad semiótica, tienen que estar sostenidos en estímulos visuales, en formaciones verbales, en textos escritos, en lo que sea. Videos, por ejemplo, en lo que sería la imagen en movimiento, fotografías, demás. Pero siempre tienen que ser captados por los sentidos para ser después procesados dentro de la caja. Su supervivencia social depende de su capacidad para infiltrarse en una mente humana y apoderarse de ella. Por esto es que se les llama virus culturales. Ya cada uno de nosotros puede ir anticipando cuáles son en este tiempo los principales productores y difusores de los virus culturales, ¿no? En este caso vamos a ver aquí los que son los más importantes distribuidores y transmisores de estos virus culturales. En primer lugar, cuáles son las formas de distribución de imitación, los requisitos de los soportes físicos lo acabo de decir. ¿Cómo se distribuyen y se transmiten? Bueno, por imitación, como por contagio, y esto que
denomina la ingeniería memética, que aquí me quiero detener en lo que a mi juicio constituyen hoy las tres grandes fábricas de ingeniería memética, algunas con mayor predominio que otras, de nuestro tiempo. Es el material didáctico, la realidad mediática y la fake news dentro de las redes sociales. Digo que hay un predominio de unas sobre otras porque, bueno, podríamos, de hecho en el libro le dedico un espacio mayor al tema del material didáctico y a la didáctica como técnica retórica de la educación, como la faceta retórica de la educación, para producir. Pero es ingeniería memética, ¿por qué? Porque son, a diferencia de los virus culturales que surgen espontáneamente dentro de las relaciones sociales, en estos tres casos son producidos de manera artificial y deliberadamente para ser transmitidos de una mente a otra. El material didáctico en el plano del sistema educativo, la realidad mediática a través de la circulación del material que circula por los medios de comunicación, y el fake news, que no es lo único que por supuesto circula en las redes sociales, pero todos nosotros sabemos la incidencia que tiene hoy en la replicación de noticias que nunca se sabe bien de dónde salen, pero que muchas veces son deliberadamente construidas para obtener determinadas orientaciones, por ejemplo, en términos ideológicos y demás. Cada uno de nosotros podrá conjeturar cuál de todas esas circulaciones, pero lo podemos ver en los comentarios a las notas o a los posteos que cada cual hace en Facebook respecto de las consideraciones, y aquí volvemos otra vez a lo que hablábamos anteriormente, de las codificaciones secundarias y los posicionamientos sociales. Hay una estrecha relación entre esa manera de producir realidad semiótica y la fuerza que tiene la ingeniería memética. Desde mi modesto punto de vista, el material didáctico ha perdido en la escena social la centralidad que supo tener hasta la primera mitad del siglo pasado, y hoy en día, evidentemente, para la mayoría de los individuos tiene una mayor preponderancia la realidad mediática. Pero en cualquier caso, cada una de estas tres grandes fábricas de virus culturales, digo virus culturales porque en el caso del material didáctico, ¿qué otra cosa es el currículum escolar, sino es un virus cultural que uno trata a través de la actividad docente de inocular en la mente de los alumnos, ¿cierto? Y en este caso cumplen con todos los requisitos, o sea, son seleccionados porque aparentemente parecen exitosos, se los utiliza como información, bueno, y después lo que van tratando de hacer es que se apropien de la mente de cada uno de esos individuos, incluso en términos de valores o de conocimientos, etc. Bien, entonces, tenemos la realidad semiótica en general, tenemos esta producción en particular de realidad semiótica, y tenemos un vínculo entre esa producción y el reconocimiento comprensivo de la realidad semiótica por medio de los sistemas psíquicos de cada uno de nosotros. Ahora, vamos a volver a, otra vez a la relación entre realidad semiológica y comprensión intelectual. Y para esto me voy a servir, por lo menos, de algunos aspectos de la semiótica estructural elaborada principalmente por Greimas, pero después por muchos otros que estaban, sobre todo en la década de los 60 y los 70, que han hecho un enorme edificio conceptual para el estudio de las producciones narrativas. En ese contexto,
uno puede entender lo que se llama actualmente entre la multiplicidad de los relatos y aquello que después criticó Lyotard como el fin de los relatos de la modernidad, uno podría analizar los relatos modernos a partir de los instrumentos conceptuales de esta semiótica estructural. Por supuesto que el cúmulo de nociones es enorme, pero yo me voy aquí a servir de solamente 3 grandes componentes de esa semiótica estructural, que son la noción de actantes, las modalizaciones y la tercera de esos componentes son las sobremodalizaciones. Primero vamos a dejar que corra esto como para poder ahora decir algo muy rápidamente y muy brevemente, porque habría mucho más para decir. Dentro de la construcción de los relatos, desde una novela, un cuento, hasta la transmisión oral de valores y demás, hay como distintos niveles de profundidad, ¿no es cierto? Vamos a dividirlo en 2 grandes rasgos, para los que no están familiarizados con esta semiótica, lo que podría ser el plano profundo y el plano discursivo, que es el plano de lo más concreto, en donde aparecen los nombres y las figuras de los personajes, etcétera, etcétera. El plano profundo es más formal, más abstracto, y es aquí donde aparecen estas nociones. La noción de actante, que puede ser definido básicamente, un actante es lo que es más lo que hace con eso que es. Estos actantes pueden ser individuales y colectivos. En términos abstractos, hay 6 grandes categorías actanciales: sujeto y objeto, destinador, destinatario, ayudante y oponente, pero las 2 más importantes son el sujeto y el objeto. Cada uno de esos sujetos es algo, y con ese ser se les permite hacer otras cosas. Tomemos el caso de los sujetos, por ejemplo, en el plano discursivo, un actante sujeto puede ser el héroe en el plano individual, y un actante colectivo dentro de un relato puede ser el pueblo. Hoy ya se habla, por ejemplo, de la gente, los vecinos, las masas, en donde adquieren forma más concreta esos moldes dentro de los cuales después se pueden ubicar cada una de estas figuras. Ahora bien, las figuras de estos actantes están siempre modalizadas. Tienen competencia, es decir, es el ser del hacer, es aquello que les permitirá hacer determinadas cosas, y con ese ser, con esa competencia que cada uno de estos actantes, llevado después al plano discursivo como héroe, como galán, como villano, como lo que forma parte de cada uno de los diferentes relatos, va a tener alguna competencia que le va a permitir hacer algo en particular, y por supuesto no va a poder hacer otras cosas, pero se va a distinguir por esa competencia. Y la performance, es decir, la otra parte de la modalización del actante, es el hacer del ser, es decir, lo que efectivamente hace para poder llevar o poner en acto su competencia. Por ejemplo, un actante individual dentro de un relato pedagógico es el docente, cuya competencia sería, en este caso, su capacidad para transmitir conocimiento, y la performance es su habilidad didáctica para enseñar a los demás lo que le permite hacer esa competencia. Dentro de esta semiótica, pueden cada uno de los temas o de los conceptos que se seleccionan para llevar adelante un relato, se pueden sobremodalizar la competencia y la performance de cada uno de los actantes. Y una cosa interesante que uno puede hacer es
mirar la modernidad desde los últimos 500 años, para ponerlo así en trazos gruesos, puede mirar el relato construido en la modernidad eligiendo un recorrido, como se dice dentro de esta jerga, una isotopía, que nos permita ver el derrotero de lo que significó comprender como una competencia de los individuos modernos. Es decir, dicho de otra manera, dentro del relato de la modernidad, tanto los actantes individuales como los colectivos tenían en alta estima la capacidad de comprender. Las sobremodalizaciones de la competencia y de la performance son siempre estas cuatro: querer, deber, saber y poder. Por ejemplo, uno puede querer, con sus respectivas negaciones, ¿no? Querer comprender, no querer comprender, querer no comprender, etcétera, etcétera. Es decir, las cuatro sobremodalizaciones modalizan a su vez la competencia y la performance de los actantes. En la modernidad, uno podría decir desde la etapa de los descubrimientos, querer comprender era una exigencia, porque de alguna manera, sobre todo en el momento de ruptura con las creencias premodernas tradicionales, en donde hubo una gran avidez por el desarrollo del conocimiento y lo que dio lugar después a el auge y la expansión de la ciencia moderna. Todo esto derivado de, hay que decir, de la importancia del querer comprender dentro del marco de la Ilustración. El deber comprender oficiaba como un mandato dentro de la modernidad. No solamente había que querer, sino que era un deber comprender. ¿Para qué? Para dejar de lado el creer y ir por el camino del conocer, sobre todo lo que deriva posteriormente en las líneas del positivismo. Saber comprender también era un requerimiento que tuvo una impronta muy destacada dentro del desarrollo de lo que fue la enseñanza moderna, es decir, los diseños pedagógicos de la modernidad estaban sostenidos en la transmisión de esta capacidad a la mayor cantidad de individuos posible. De ahí aquel eslogan de Comenio de enseñar todo a todos, ¿no es cierto? Era un requisito saber comprender. Y el poder comprender era lo que de alguna manera terminaba dando lugar a un posicionamiento de dominio sobre las cosas, sobre los hechos y, ¿por qué no?, sobre las personas. Se decía, desde Bacon en adelante, que estaba en mejores condiciones de poder aquel que podía estar en mejores condiciones de comprender. Por lo tanto, si ustedes miran el armazón, la estructura de lo que es el relato moderno, la comprensión intelectual ocupaba, si ustedes quieren, el centro de la escena y atravesaba todo el relato moderno que sirvió para construir después, bueno, desde los posicionamientos más libertarios hasta los más autoritarios, ¿no? Porque de uno y otro lado siempre se tenía la idea de que estaba en mejores condiciones, que mejor comprendía. Bueno, y para terminar, quería yo reflexionar en conjunto con ustedes la situación del escenario contemporáneo de esta relación entre realidad semiótica y comprensión cognitiva. Y aquí aparecen 3 o 4 instancias que
no solamente son preocupantes, sino que son también un gran acicate y una gran invitación para entender cuáles son las dificultades del orden social y sociocultural de nuestro tiempo. Nosotros vemos, en primer término, que con la expansión tecnológica hubo un aumento cuantitativo y cualitativo de producción de realidad semiótica. Habíamos mencionado, ya con solo tomar la producción mediática, podríamos también mencionar la científica, la escolar, etcétera, la de las redes, todo lo que ustedes quieran, todo aquello que está en lugar de otra cosa, ausente de nuestra percepción y que se utiliza para la comunicación. Pero concomitantemente con esto, se produjo un traspaso social del esfuerzo intelectual, de hacer esfuerzos por comprender eso que era un mandato moderno, se delegó en el uso y en la utilización de las aplicaciones de dispositivos tecnológicos. El esfuerzo que había que hacer para entender, ahora se lo delegó a la tecnología, que ya devuelve digerido todo aquello que en otro momento debíamos hacer como, o si queríamos, mejor dicho, ser miembros pertenecientes a la sociedad en la que estábamos instalados. Pero ¿cuál es la contraparte de esto? Y que es lo que nos obliga a hacernos la pregunta de si los sistemas psíquicos, los sistemas de conciencia, en cuanto a la función de la comprensión intelectual, están a la altura y van a la misma velocidad, nos preguntamos si están a la altura y si van a la misma velocidad que la producción y la distribución de realidad semiótica contemporánea. Depende de la respuesta que le demos a esta pregunta, nosotros veremos que, y esto creo que estaría fuera de discusión, hay una imposición social de un umbral de comprensión, por debajo del cual cada uno de nosotros, y piensen, por ejemplo, en los sectores menos favorecidos, con dificultades de acceso a la enseñanza, por decirlo, vamos a decirlo concretamente respecto de la escolarización, la dificultad de entrar y salir de los distintos sistemas funcionales. Por lo tanto, y esta es una cuestión que sí me preocupa muchísimo porque me da la sensación que buena parte de los sectores dominantes o con mejores perspectivas para poder desarrollar la capacidad cognitiva de comprensión, han utilizado lo que se llama el argumento del judo, ¿no? Es decir, usar los argumentos del oponente en favor de las propias expectativas. ¿Por qué digo esto? Porque en la medida en que a veces con buenas intenciones se privilegian otras inteligencias, para utilizar lo de Gardner, las inteligencias múltiples, la comprensión cognitiva ha sido desplazada como algo que vale la pena cultivar, pero sin embargo sigue quedando en manos de una élite, porque comprender cosas complejas, y volvemos al texto inicial del filósofo americano, no es una cosa que se puede hacer sin determinados esfuerzos y sin poder acumular cierta conceptualización que te permita entrar en el juego de la interacción con estas realidades semióticas complejas. Entonces, ¿qué sucede? Queda en pocas manos la comprensión de alta complejidad para pocos y se delega en los dispositivos tecnológicos comprender los virus culturales producidos por ingeniería memética en
ámbitos como los medios de comunicación y las redes sociales, que es por donde circula la mayoría de la gente. Por eso yo acá menciono este desacople de la función de la inteligencia cognitiva de la complejidad de la realidad semiótica. Es decir, daría la sensación como que esto que parece poco importante, que comprender intelectualmente no ocuparía o no debería ocupar el centro de la escena, no tuviera consecuencias, pero las tiene, porque en definitiva, quien hoy no puede comprender buena parte de esa realidad, termina siendo víctima de uno de los mecanismos de exclusión sociocultural. Entonces, comprender cognitivamente es un requisito para estar incluido socioculturalmente. Si esto no se entiende, o se deja de lado, uno después puede ver cuáles son lo que estábamos diciendo acá. Por eso decíamos, condiciona el posicionamiento, depende del grado de acercamiento que hay entre el sistema psíquico y la realidad semiótica, estarás en mejor o peor condición sociocultural para estar incluido o excluido de los distintos sistemas funcionales. Es un gran problema. Ahora bien, ese desacople en la relación entre realidad semiótica y comprensión cognitiva, dentro de los procesos de socialización, o sea, en procesos de socialización primarios, familiares, empobrecidos, o en procesos de socialización secundarios, como la escolarización, en donde bajo aquella promoción de que había que dejar de entrar en la realidad de la escuela, entonces era mejor hablar con el lenguaje para que todos entiendan, o como se dice en los medios de comunicación, para que la gente entienda, entonces se habla con un vocabulario que después no va a estar en línea con la complejidad o con los requerimientos de una realidad semiótica compleja. Esto tiene consecuencias sobre la condición, como dice Luhmann, la amoralidad de los sistemas de sentido. Es decir, deberíamos estar atentos a cuál es la relación que existe entre procesos de socialización empobrecidos y después, porque como también define Luhmann, la socialización es esto que después va en concordancia con la regulación de los comportamientos. Si los sistemas de sentido son amorales, esto también incluye, y también lo dice Luhmann, ¿no? Lo dice muy claramente en un fragmento del libro Sistemas Sociales, que al ganar en grados de libertad, al no ser morales, los sistemas psíquicos ganan en grados de libertad. Y eso que al mismo tiempo enriquece la condición de cada uno de los individuos, también hace que de cada uno de nosotros se pueda esperar cualquier cosa, incluso los comportamientos más irracionales. Entonces, si hay un empobrecimiento de los procesos de socialización, y si de cada uno de nosotros, en función de esos procesos y de la calidad de esos procesos, se puede esperar cualquier cosa, y a su vez también sabemos que los sistemas psíquicos, o en general los sistemas de sentido, están desacoplados de la moral, bueno, deberíamos prestar atención a esto de no prestarle atención a la difusión, la propagación y la comprensión cognitiva en los términos que lo había planteado la modernidad.
no nos podemos extrañar, como después sucede en lo que vemos habitualmente, conductas que horrorizan o sorprenden por el grado de desvinculación con expectativas de convivencia mínimas entre los miembros de una misma comunidad. Bueno, esto es todo. Espero haber sido lo suficientemente claro en el planteo y bueno, si hay alguna consulta o alguna cuestión para discutir, quedo a disposición de ustedes. Desde ya, muchas gracias. No, pues queda mucho para la reflexión, Osvaldo, después de tu exposición, una exposición riquísima, que a mí en lo personal me recuerda mucho la obra de Norbert Elias en los procesos de la civilización, esas Seguro. investigaciones psicogenéticas y sociogenéticas, por un lado, y por otro, un artículo de Luhmann muy interesante que publicó en un libro que se llama Los derechos fundamentales como institución, y que recuerdo, el artículo se llama La civilización de las expectativas de comportamiento. En ese libro hace lo que tú has hecho en términos de los roles, cómo se constituyen las personas, cómo se civilizan los roles a partir del proceso de modernización, de la modernidad en Europa. Y lo explica de manera muy, muy interesante, en términos, por supuesto, sociológicos. Pero, sin embargo, tanto en el caso de Norbert Elias como en el caso de ese artículo de Luhmann, hace falta esta visión de la parte semiótica, de la parte simbólica, de la construcción de los significados. Y eso me parece extraordinario de tu exposición. De veras, muchas, muchas gracias, Pablo. Gracias a vos, Carlos. Fíjate que, bueno, por una cuestión de tiempo uno no puede a lo mejor ejemplificar como quisiera, pero hay un libro de Marcuse de los años 60, 70, que aquí fue publicado con el título, creo que de El arte y la revolución, una cosa así, en donde él, a propósito de las codificaciones secundarias que yo mencionaba, que esto, por supuesto, lo recojo de Luhmann, Marcuse decía que lo revolucionario, verdaderamente, era, si lo quisiéramos hablar en estos términos de virus culturales, era inocular los valores de la belleza, porque en un mundo con tantos horrores y cosas horribles, lo revolucionario estaba en aquello que uno debía construir como bello, con formas vinculadas a la belleza que él rescata de la estética clásica. Como sucedió con muchos otros autores, esta cosa de Marcuse, que probablemente lo que más haya quedado de él era su rebeldía juvenil, por decirlo así, su vinculación con el Mayo francés, etc. Pero no estos textos en donde se nota que todavía había mucho por hacer para no seguir rodando por el plano inclinado y diluir las diferencias valorativas, ¿no? Pero bueno, el esfuerzo que yo pongo en estos trabajos, tanto en el anterior, en cómo llegamos hasta aquí, como en este, es, sobre todo por mi tradición docente, tratar de llevar como que todavía hay cosas por reivindicar y que curiosamente, yo decía recién lo del argumento del judo, ¿no? Que los sectores dominantes han favorecido el desplazamiento de la comprensión cognitiva para las grandes masas y ha sido apropiado
por los grupos de élite, ¿no es cierto? En donde entonces, con una habilidad pocas veces vista, lo revolucionario terminó siendo conservador, y lo conservador, cuando uno lo reconfigura en términos de darle mejores instrumentos o poner o amplificar instrumentos que requieren esfuerzo para poder llevarse adelante, lo conservador terminaría siendo hoy revolucionario. Pero bueno, es muy poca es muy grande la desventaja entre lo que uno puede explicar y el peso que tienen los grandes difusores de realidad semiótica, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero por supuesto tu libro ya está ahí para abrir un poco esta perspectiva que muchas veces se ha invisibilizado. Está, por cierto, en Amazon, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fácil de localizar. Una de las cosas que yo también admiro mucho de tu trabajo es la capacidad que tienes para hacer conversar autores tan disímiles, tan distintos. Es decir, de pronto reúnes a Bourdieu, a Sloterdijk, puedes reunir a gente como Morris, Dennett, Greimas, Peirce, Luhmann, de una manera extraordinaria que permite, digamos, abarcar espacios y enriquecer esa conversación. Es decir, enriquecerla de una manera particularmente importante, ¿no? Es decir, porque Sí, por supuesto hay como huecos, hay como agujeros en todas las propuestas que suelen, digamos, realzarse o rellenarse o, digamos, encubrirse de manera más clara si vemos otros autores que nos permitan observar esas realidades con otras perspectivas. No, eso me parece extraordinario. Por cierto, hay comentarios. Tenemos, permíteme un segundo. Dice, muy buenos días, siempre veo vuestros videos académicos en diferido. Me alegra estar en vivo. Un abrazo grande. Saludos desde Perú, ¿no? Jerjes Loaiza es un sociólogo. Y también, por supuesto, Óscar Araiza Medina, que dice, un pueblo en un movimiento social puede ser un actante. perdón, repetime la pregunta, por favor. Dice, un pueblo en un movimiento social puede ser un actante. Claro, de hecho lo es, sí, sí, sí. Digamos, el actante es el molde dentro del cual es un recipiente, dentro del cual cuando uno lleva adelante el plano discursivo, el plano comunicativo, en donde tiene que ponerle figuras, el plano figurativo, los movimientos sociales, desde luego, vendrían a formar parte de esos actantes colectivos, como en su momento fue un protagónico el pueblo. Hoy en día, las economías populares, los movimientos sociales, los desocupados, cuando uno los incorpora a un relato, pasan a figurar como actantes con sus competencias y sus performances, y que son los que le dan movilidad al relato, en este caso, posmoderno, diría, ¿no? Tenemos otro, dice Macio Sare Aparicio, ¿en qué libros del expositor hallamos más sobre estos contenidos? Bueno, yo, digamos, mi última etapa tiene que ver con esta preocupación, que no es mía sola, sino que uno lo ve en la atmósfera sociocultural de la época, que son estos dos últimos trabajos, ¿no? El que se llama ¿Cómo llegamos hasta aquí? Orden social y cambio sociocultural, y este que vendría a ser la continuidad de ese trabajo, pero desde una perspectiva semiológica cognitiva, por decirlo así, pero que se llama Realidad semiótica, sistemas psíquicos y virus culturales. O sea, son dos libritos chiquitos que en general tienen como una especie de vínculo sociocultural, ¿no? Bueno, y para mayor información,
Este segundo libro, el que nos planteas, cambios socioculturales, lo tenemos en video, una presentación que nos hiciste hace un año, ¿no? Claro. Es también extraordinario. Carlos, no, quería hacer Sí. un comentario de eso que vos, Sí, claro, por favor. esa especie de elogio que hiciste de esto de articular estos autores. Okay. Lo que pasa que el mérito en realidad es de ellos, porque son cabezas tan grandes, son tan, yo, digamos, por la edad que tengo y los diferentes estudios, como tú dices, ¿no? Una cosa tan disímil desde Greimas, Bourdieu, pero son, como se diría en la jerga coloquial, son cabezas que abren las cabezas de los demás, ¿no? Sobre todo gente más modesta como nosotros. Entonces, el solo hecho de pensarlos en un diálogo entre ellos, ya a mí me resulta divertido. Claro. Fíjate que, por ejemplo, recién introdujimos en la conversación a Marcuse, que Claro. parecería impensable. Sí, bueno, por supuesto, hay unas opciones generalizadas. Me pareció muy interesante la manera en que los virus, los actantes aparecen, cuando tú los estás mencionando, cómo aparecen los actantes en los relatos, Claro. cómo hablamos de los actantes. Y, por ejemplo, no podemos dejar a un lado a un autor en este sentido, como Latour, para el cual el COVID-19, el virus del COVID-19, llega a ser un actante por la capacidad de agencia que tiene, ¿no? Exacto. Es decir, y ahí ves una discusión muy interesante de estos puntos. Dentro de la estructura actancial que propone Greimas, de estos 6 moldes que yo mencionaba, y vinculándolo con lo que tú dices de Latour, el virus ocuparía el rol actancial de oponente. Okay. Y la vacuna sería el ayudante, y podríamos decir el sistema científico es, vamos a decir, el héroe del relato, ¿no es cierto? Claro, claro. Donde uno puede ir construyendo, porque, digamos, hay dos grandes formas de transmisión cultural que desarrolló con mucha propiedad la modernidad. Una es la narrativa. Yo, por ejemplo, soy un fanático de Balzac, ¿no es cierto? Y lo leo y lo releo y no me canso de encontrar en su obra cosas. En realidad, soy fanático de la novela del siglo XIX, que a veces me pregunto cuando se le propone al alumnado cierta literatura liviana, por decirlo así, y vuelvo a lo de Marcuse, digo, no había nada mejor para proponerles, para ponerlos en el ámbito de la complejidad y la belleza, que esta cosa liviana de lo inmediato. Pero bueno, son a lo mejor prejuicios personales. Pero digo, una es la narrativa, y la otra, que aquí quedó pendiente, es el discurso argumentativo. Son las dos grandes formas discursivas de distribución de virus culturales. Muy bien. Hay otro comentario. Carlos Medel dice, muchas gracias por su exposición, profesor Valera. Una pregunta. La diferencia que usted señala entre la comprensión cognitiva asociada a la élite y lo que se realiza a través de los medios sociales para la gente, implicaría una nueva relación, inclusión-exclusión dentro de cada sistema. Mi pregunta es, ¿usted cree que lo anterior pone en riesgo la forma misma de la diferenciación funcional en la sociedad, pudiendo crecientemente tomar más importancia la de inclusión y exclusión? Es que según lo que yo entendí
cuando justamente Luhmann hace ese planteo, y él dice que posiblemente un nuevo sistema funcional pendiente de construirse y estabilizarse es lo que él llama las condiciones de autoayuda, que son favorecidas por las condiciones sociopolíticas y económicas de nuestro tiempo. Pero respondiendo concretamente a esa pregunta, no, yo creo que la distinción inclusión-exclusión es un derivado de la diferenciación funcional. Me parece que es una diferenciación subordinada y que Luhmann lo plantea en varios libros. Si mal no recuerdo, está bastante más desarrollado en La Sociedad de la Sociedad. Le hace un minucioso estudio del tema de la exclusión, y él todavía hace una diferencia con respecto a las diferenciaciones anteriores, cuando él decía que se hablaba más de integración que de inclusión, y los sistemas funcionales se sostienen en la diferencia inclusión y exclusión. Entonces, resumiendo, la distinción inclusión-exclusión es inherente al funcionamiento de los sistemas diferenciados. Y el desplazamiento de la comprensión cognitiva del centro de la escena favorece la exclusión de grandes mayorías. Favorece la exclusión de los sistemas funcionales. Quien no puede manejar la complejidad pero se ve cuando se hacen estas pruebas de comprensión en las escuelas, este favorecimiento de la tarea diaria escolar de lo más liviano termina repercutiendo en condiciones desventajosas de incorporación en los sistemas funcionales. El desvío de la comprensión cognitiva es altamente excluyente. Bueno, pues fíjate que a mí me gustaría comentarle también a Carlos que en la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad hay varios grupos de trabajo. Hay un grupo de trabajo que se acaba de constituir hace apenas un mes, que está trabajando el tema de inclusión-exclusión. Ahí están el doctor Hugo Cadenas, el doctor Jorge Galindo, la doctora Sandra Soria Cortés, bueno, en fin, una serie de compañeros que están trabajando y que podría ser muy interesante que Carlos participara en este grupo de trabajo. Como también Osvaldo te había comentado, el grupo de trabajo de semántica, ¿no? Que está trabajando también en la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales, un grupo especialmente trabajando sobre la semántica social en Luhmann, y que evidentemente, pues lo que tú has hecho abona mucho a las actividades de ese grupo, ¿no? Bueno, Yo estoy esperando ansioso que salga el libro tú me mandaste los capítulos estos. Claro. Porque supongo que estarán terminando como para publicarlo. Claro, es decir, estamos trabajando precisamente sobre el texto de la semántica social de Luhmann, un texto que ha traducido Dominique Hoffman de la Universidad de Bielefeld al español, y que estamos seguros que en diciembre aproximadamente, a finales de este año, podrá ser publicado aquí en México. Y bueno, pues va a ser un tema de discusión y de análisis en la que por supuesto vas a estar invitado a esa mesa, a ese conversatorio sobre la semántica en Luhmann, ¿no? Pues de cualquier forma, me gustaría darte las gracias. El Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen
a nuestro muy estimado invitado su valiosa y brillante participación. Osvaldo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Carlos. Muchas gracias.